Las puntas de las raíces blancas indican de que el árbol está preparado para el recorte de raíces y un trasplante. Debemos de recordar que estos cepellones que vienen de viveros son muy compactos y que tendremos que conservar el máximo de raíces posible. Las siguientes imágenes sobre este trasplante las observaremos a imágenes rápidas. Dos años después, este es el cepellón que ha producido el ejemplar. Raíces bastante finas y en su momento óptimo para realizar el presente trasplante, que sería el segundo, 2 años después. Como siempre comento, comenzaremos a desprender la tierra desde el centro del cepellón hacia afuera. El fondo de la maceta que estamos marcando tiene un grosor de 1 centímetro. No es necesario utilizar los palillos, simplemente lo cortaremos directamente. De esta forma nos facilitará desprender el sustrato del interior del cepellón. Observamos en el interior del cepellón la cantidad de arena de sílice que le pusimos en el anterior trasplante o primero. Esto ha facilitado esa cantidad de raíces finas que hemos observado anteriormente. Observamos en esta parte del cepellón cortado la cantidad de micorriza adherida a las raíces. Es bueno poner micorriza en los trasplantes. Una vez eliminado todo el terreno posible, cortamos los bordes o exteriores del cepellón. Nos facilita mucho el trasplante, además de dejar un cepellón más bajo y plano. Todo esto es debido al buen hacer en su primer trasplante
en el año 2016. Fondo de la maceta y el borde que forma el contenedor. Como anteriormente he dicho, toda esta zona está cargada de micelio. Las micorrizas del pino. Y esta es la parte lateral de la circunferencia de raíces cortadas. Unas raíces muy sanas. En esta situación de trasplante, recordar que ya es un trasplante que ya es el segundo en la conífera, en el pino. Ya nos podemos permitir el lujo de cortar un poco más, pero nunca sobrepasaremos un tercio del total. De esta forma garantizamos la supervivencia del ejemplar, más si lo realizamos al comienzo de su brotación, que como hemos visto anteriormente, por las velas es un momento oportuno. Y el terreno que contenía el ejemplar en su recipiente. Como veis, un terreno muy poroso, donde la carga de arena es muy amplia. Arena, acadama y carbón vegetal. Colocamos el ejemplar en remojo en el producto RUS, ya que hemos de estimular todas las raíces. Lo vamos a mantener en este recipiente en remojo durante 15 a 20 minutos. De esta forma se va desprendiendo un poco más el cepellón, la tierra que tenga en su interior. Bien. El ejemplar sigue en remojo en el producto RUS. Hemos preparado la misma maceta. Hemos incorporado carbón vegetal, parte del terreno que tenía anteriormente, que tenía un 50% de arena como fondo. Después le hemos colocado trocitos de raíces cargados de micorriza del mismo pino. Ahora colocamos acadama y kirio de 4 milímetros a la proporción de 6, 4. 6 de kirio, 4 de acadama. El montículo lo hemos hecho a la inversa. En vez de colocarlo en el centro, lo hemos colocado más hacia acá. Porque ahora vamos a invertir la posición del ejemplar tal como quedó tras el trabajo de poda y alambrado que le realizamos anteriormente. Lo pasamos aquí, aunque escurra, ese agua ya queda en el tiesto. Ahora en los cortes vamos a colocar un poco de hormonas enraizantes. Como observáis, tenemos un cepellón bastante plano y el tiesto será de unos 8 o 9 centímetros de altura, y lo queremos mantener en un tiesto pequeño, ya que este ejemplar, según su evolución, se colocará en un tiesto redondo tipo tambor para plantación en un futuro.
Por eso hemos de mantener un cepellón pequeño, pero al mismo tiempo compacto. De esta parte superior queda un poco del cepellón sobre el nivel o altura de la maceta, pero eso tendremos que ir corrigiéndolo de cara a un futuro. Tendremos que ir retirando de aquí más raíces y menos de ahí para mantener esta posición de ejemplar. Vamos a amarrarlo. Recordar que el amarre se hace con hilo de cobre revestido de funda de plástico. Este hilo pertenece al trabajo de las empresas de telefonía. Árbol y maceta, una sola unidad. El ejemplar con esta inclinación ahora tiene mucho más movimiento. Y terminamos, o mejor dicho, damos una capa más del terreno que tenía anteriormente el cepellón. El cepellón de este ejemplar, ya que en él se mantienen micorrizas y con las coníferas siempre hay que guardar un poco del terreno anterior. Regamos un poco. Solo mantener un poco la superficie húmeda. En esta zona que está un poco más alta que el borde de la maceta, colocamos un poquito de musgo triturado para proteger y mantener húmedas las raíces durante un poco de más de tiempo entre riego y riego. Ya que tenemos que ir conformando el cepellón en los próximos trasplantes hasta llevarlo a un tiesto bajo de bonsái cuando se trasplante definitivamente a él. Y aquí. Al regar antes, pues, y estar la superficie húmeda, la colocación del musgo triturado es mucho más fácil. El musgo crea una capa de protección, porque recordad que el musgo absorbe mucha agua y él poco a poco la va distribuyendo o soltando hacia las raíces. Apermazamos con la espátula un poco. Volvemos a regar otro poco.
el ejemplar ya de por sí tiene musgo. En esta zona del pie es musgo anterior del año anterior, o de hace 2 años que se le colocó. Observad. ¿Veis? Eso es musgo también. Bueno, vamos, ya que lo hemos quitado, lo pondremos aquí. Y este musgo también se va extendiendo. Y para que se extienda con mucha más facilidad, no hay nada mejor que colocar una pequeña capa de acadama de 2 milímetros, ya que la arcilla es un arraigo perfecto para el musgo. Volvemos a permazar, esta vez la acadama de 2 milímetros. Creamos una capa que más bien es de contención de esta parte más alta, no es mucho, es 1,5 centímetros aproximadamente, que aquí hay más de altura que del borde del recipiente. Otro riego para humedecer solo la superficie. Es como si estuviéramos marcando una carne. Un poco de agua y el terreno, la acadama, se va asentando sobre la capa de musgo que hemos colocado. Lo hemos colocado sobre el recipiente del producto RUF. La primera parte de este trabajo para llevar el ejemplar a la posición que nosotros deseamos ya está realizada. En el próximo trasplante, otra pequeña inclinación. Y estos tipos de trasplante en una conífera tendríamos que hacerlo cada 2 años. Y ese es el proceso natural de ir el ejemplar adaptándolo a su futura maceta redonda de tambor. Eso es, este tipo de trasplante, ir adaptando el cepellón a su futura maceta, es el proceso natural que todos los aficionados realizamos con los árboles que van desde un cajón muy grande a una maceta un poquito más pequeña, y en el siguiente trasplante otro poquito más pequeña, y así sucesivamente hasta que el ejemplar sea acorde grosor de tronco con altura del tiesto, del recipiente. Y de esa forma tendremos que ir. Recordad, bonsái es camino, el camino del trabajo, también es el camino de la alegría, cuando las cosas van saliendo bien, y también el de la tristeza, si las cosas no van tan bien. Bueno, pues en un futuro tendremos que elegir entre 2 frentes, este o este. Bien, pero eso lo decidirá el tiempo y el futuro. Yo de principio me quedo con este. Primera rama que viene desde el último tercio del ejemplar hacia abajo. Una rama lateral y entre estas dos, esta de profundidad, que también hay que darle más margen, más crecimiento. Y hasta que llegue al futuro, donde esta rama descendente tiene que venir desde arriba. Pero eso es tiempos y años de trabajo. Yo no tengo prisa. Solo el ser superior de arriba es el que me tiene que controlar. Y saber cuándo tengo mi fecha de caducidad. Mientras, a disfrutar el disfrute. Disfrutamos el bonsái. Bueno amigos, hasta la próxima, y que os sea leve también a vosotros el trabajo de los pinos. Para mí es una alegría. A lo dicho, un saludo.